Amados hermanos, buenas noches. El Señor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Dios verdadero que vive y reina eternamente y para siempre, nuestro amado Salvador, sea con todos y cada uno de ustedes. Amados hermanos, la hermanita Marisela me contactó para que compartiera con ustedes el falso arrebatamiento, pero también les voy a compartir el arrebatamiento, el que viene de parte de Dios. En el falso arrebatamiento muchos se irán, pero porque no están conforme el corazón de Dios, y en el verdadero arrebatamiento de Dios muchos se quedarán también por la misma razón. El Señor me permitió ver el falso arrebatamiento y también encontrarme en el verdadero arrebatamiento, hermanos. Y si les comparto esta revelación que el Señor me dio a través de sueños, lo hago para dándole toda la gloria y la honra a mi Padre Celestial en el nombre de Jesús. Hermanos, eh, no les voy a decir mi nombre porque no vale la pena, hermanos. Solo soy una vasija de barro. No soy más que polvo, hermanos. Y como dice la palabra de Dios, el único nombre que debe ser exaltado por sobre todas las cosas, hermanos, es el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, que es el único que cuenta y que realmente importa. Y que si Él le ha placido darme esta revelación y muchas otras me ha concedido, es por su infinita gracia y su misericordia, no porque sea digna ni porque me lo merezcan, hermanos, porque soy pecadora de pecadoras. Creo que soy una de las más viles pecadoras que pueda haber. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y aquí estoy caminando con Él, santificándome cada día en espíritu, en alma y en cuerpo. Para mi Padre Celestial, consagrándome cada día a Él y viviendo en santidad, en justicia, hermanos, y buscando agradarle cada día. Hermanos, les voy a compartir el sueño, pero ahorita estuve orándole al Padre antes de hacer este audio porque no quiero hacer nada fuera de la voluntad de mi Padre Celestial. No quiero usar vanas palabras de hombre, ni ser movida por emociones ni mis sentimientos, hermanos. Quiero que sea el Espíritu de Dios hablando a través de esta sierva inútil, que estoy haciendo lo que mi Padre Celestial me manda hacer, hermanos. Y el Señor me trajo esta palabra a mi corazón ahorita que estaba orando. Dice en Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. También tenemos otro pasaje en Mateo 24:36. Donde nos dice, hermanos, y es algo que debemos de tenerlo claro todo su pueblo, sus hijos, los que estamos velando, los que estamos despiertos, los que estamos esperando su regreso, hermano, para no ser engañados. Sometámonos a la palabra de Dios, hermanos, y realmente creámosle a Dios antes de estar escuchando a hombres. Primero es el Señor Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, hermanos, ahí está la palabra y hay muchas otras, pero es necesario tener el conocimiento de Dios, es necesario orar, ayunar y sobre todo estar viviendo una vida en justicia y santidad delante de Dios, hermanos, para poder tener entendimiento y comprensión de la palabra, poder conocer los tiempos y no caer en las trampas del enemigo, porque la palabra de Dios dice que se levantarán falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas en el último tiempo, hermanos. Muchos movidos por la codicia, por la avaricia, por la vanagloria del hombre, por amor al dinero, hermanos. Y hoy en día la internet está siendo muy usada, hermanos, muy usada. Y Satanás le ha metido mucho en el corazón a muchos de tener seguidores, hermanos. Y eso no está correcto, eso no está bien, hermanos, de tener seguidores. ¿Por qué razón? Porque nadie debe seguir al hombre.
Nadie, por muy usado que sea por Dios, por mucho que Dios lo use, hermanos, acuérdese que solo somos siervos o instrumentos en las manos de Dios nada más. Pongan la mirada en el Creador, no en las vasijas, hermano. No sigan a hombres, sigan a Cristo Jesús, a nuestro amado Salvador. A Él es el que deben de seguir. Las plataformas se da para muchas cosas y terminar siendo engañados por nuestro propio corazón, hermanos. Entonces pongamos mucho cuidado a eso. Busquen una relación verdadera con Dios y escúchelo solo a Él, como cuando el Señor estaba arriba en el monte con Pedro, con Juan, con Jacobo, y escucharon una voz donde decía, a Él solo oíd, a Él solo oíd, a nuestro amado Salvador, a Jesús. Entonces es un consejo que les doy, hermanos, para que no sean engañados ni sean arrastrados, hermanos, por estas doctrinas de demonios ni por mandamientos de hombres, hermanos. El Señor nos lo advirtió una y otra vez, nos lo advirtió nuestro Jesús. Pongamos cuidado, hermanos. Llenémonos del Espíritu de Dios, llenémonos. Y el Espíritu de Dios es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, hermanos. Aquellos que temen a Dios, que buscan hacer su voluntad y se están santificando cada día, muriendo a su yo, renunciando a los placeres de este mundo, renunciando a las concupiscencias de sus corazones, renunciando, hermanos, a todo, tomando el madero cada día para seguir con el Señor Jesús, para seguirlo a Él, para caminar con Él, a donde Él diga, a la hora que Él diga y como Él diga, hermanos, confiando en su voluntad de que Él nos ama, nos cuida y nos protege, y que sus pensamientos son mejores que los nuestros, su camino es mejor que el nuestro, y el plan que Él tiene para nosotros es perfecto y maravilloso, hermanos. Aunque para ello tengamos que llorar y tengamos que sufrir, pero nos espera una recompensa final, hermanos. Amados hermanos, el primer sueño que el Señor me mostró acerca del arrebatamiento, el falso arrebatamiento, empezó así. Estaba caminando en la calle, normal andando en la calle, cuando de repente escuché una voz que me dijo, mira hacia el cielo, y miré hacia el cielo, y miré y vi como, como la luna, como el sol se oscurecía, se oscurecía y se hizo como un anillo arriba en el cielo, como algo oscuro. Cuando empecé a ver esta oscuridad, de repente la voz me dijo, quita la mirada de arriba. Y yo quité la mirada. Y cuando quité la mirada, mi primer sentir fue hincarme a orar, hermanos. En ese momento busqué un lugar donde refugiarme, busqué un lugar donde ocultarme, hermanos. Y me hinqué de rodillas y empecé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro refugio y nuestra protección es el Señor Jesús, hermanos, es Él. O sea que si algo así llega a suceder, hermanos, ustedes ven algo extraño en el cielo, ven algo raro, por favor, hermanos, quiten la mirada del cielo, hínquense de rodillas y pónganse bajo la protección de Dios, hermanos, para que no sean engañados, hermanos, para que no sean arrastrados, porque eso no es el verdadero arrebatamiento, hermanos. Satanás imita todas las cosas de Dios y él tiene el conocimiento de la palabra del Señor y la usa en contra del pueblo de Dios. Y él es muy astuto y se ha vuelto más astuto porque el tiempo se le está acabando, el tiempo se le está agotando, hermanos. Y él conoce el corazón de cada uno de ustedes. El mismo enemigo sabe ustedes que desean, saben realmente que es el anhelo de sus corazones. Y él imita las cosas del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, hínquense de rodillas. En mi sueño, en la revelación que el Señor me daba, nos hincamos de rodillas a orar y a orar. Cuando estábamos orando, hermanos, de repente yo me encontraba arriba en el cielo, pero
yo solo los podía ver, ellos no me veían a mí, en el espíritu yo estaba arriba mirándoles y era como una especie de plataforma gigante, grande, y había muchas personas arriba, muchas personas, poderosos, gente rica, todos compartían, estaban felices, alegres y contentos arriba, que porque se habían ido en el arrebatamiento, hermanos. Entonces, de repente yo estando arriba, mirándolos a todos felices y contentos porque se habían ido en el disque arrebatamiento, hermanos. Pero las personas que estaban allí, que yo veía en ese arrebatamiento, no eran siervos de Dios, no temían a Dios, hermanos, por su vestimenta, porque muchos estaban maquilladas mujeres, porque estaban allí celebrando, hermanos, de una manera mundana, no en santidad. Entonces ese no era. Hermanos, los que estaban allí no temían verdaderamente a Dios y estaban contentos porque se habían ido. De repente yo estando allí mirándolos a todos, una voz me dijo, mira hacia abajo. Y desde allá arriba, miré hacia abajo y vi un joven. Y él iba caminando por una carretera, llevaba una Biblia, iba bien vestidito, con su ropa, su pantaloncito de tela, sus camisas y su bibliecita, iba caminando por la carretera, caminando él por la carretera. Y yo dije, wow, padre, es un siervo tuyo, es un cristiano, un creyente. Cuando él iba caminando y yo lo miraba, de repente él fue arrebatado, él fue subido hacia arriba, hermanos. Cuando yo vi que lo subieron hacia arriba, yo mismo le dije, pero ¿por qué, padre? ¿Por qué él por qué fue arrebatado? Si él es un siervo tuyo, él es un hijo tuyo, ¿por qué vino a este lugar? Y el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, mira hija, y observa lo que hay en su corazón. Resulta que este joven cristiano, desde jovencito, había perdido a sus padres y se había quedado huérfano. Y en su orfandad, en su caminar, Cristo Jesús se dio a conocer de él. Y el joven volvió el corazón a Dios y empezó a caminar en los caminos de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, no todo parece ser como perfecto, hermano. Resulta que este jovencito caminando con el Señor Jesús, él no le entregó completamente su corazón a Dios. A pesar de que había creído en el Señor Jesús, a pesar de que le servía, hermanos, este joven tenía un anhelo muy profundo en su corazón. Había un vacío en su corazón, el cual no dejó que el Señor Jesús lo llenara. ¿Y sabe qué era, hermanos? Este joven, a pesar de caminar con el Señor Jesús, a pesar de haber recibido su gracia, su amor, su misericordia y su bondad, hermanos, este joven no permitió que Jesús fuera su padre, que él llenara ese vacío en su corazón, como padre, que él es de nosotros y que tiene cuidado de nosotros. En lo profundo de su corazón, él anhelaba tener padres biológicos, una mamá y un papá biológicos. Siempre tuvo ese vacío y a pesar de conocer a Jesús, siempre deseó tener padres biológicos. No dejó que Jesús llenara ese vacío en su corazón, hermanos. Y por no haber permitido que Jesús llenara ese vacío en su corazón, fue engañado, hermanos. Fue engañado en el falso arrebatamiento y fue llevado, hermanos, separado de la presencia de Dios. Ese fue el falso arrebatamiento que el Señor me mostró, de por qué muchos van a ser arrebatados, pero realmente no es el de Dios, es el de Satanás, el que él está planeando para engañar al pueblo de Dios y para llevarse a muchos, hermanos. Pongan cuidado qué áreas de su vida no le han entregado al Señor Jesús. Por un área que ustedes no le entreguen al Señor Jesús, ustedes van a ser engañados, hermanos. Van a ser engañados y apartados de la presencia de nuestro amado Salvador, porque Satanás es astuto y él va a usar esas áreas para engañarlos, hermanos. Él va a usar esas áreas para engañarlos. Así es que examinen sus corazones, examinen sus sendas delante de Dios a ver cómo se encuentran.
delante de Él, hermanos. No se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Él escudriña nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Y a la vez Satanás también conoce nuestros anhelos y nuestros deseos. Y Él los usa para engañar al pueblo de Dios, usando la misma palabra del Señor. Pero Satanás usa la palabra para su conveniencia, acomodándola al corazón del hombre que aún no se ha sometido verdaderamente a la voluntad del Dios verdadero, que aún no se ha entregado 100% a nuestro amado Salvador. Para que pongan mucho cuidado, hermanos. Ahora, hermanos, les comento el verdadero arrebatamiento de Dios, donde muchos se van a quedar, hermanos, muchos cristianos se van a quedar, para complementar el falso arrebatamiento, porque el Señor me mostró el falso y me mostró el verdadero. Ahora les voy a hablar del verdadero para complementarlo, hermanos. Resulta que yo me encontraba caminando por un sendero, por un camino, y estaba siguiendo a un jovencito, porque mi anhelo de mi corazón era que él volviera el corazón a Dios, y yo le hablaba de Jesús y yo le hablaba de nuestro amado Salvador, pero él me ignoraba. Y él caminaba hacia adelante y me ignoraba, y yo le seguía y le seguía porque yo no deseaba que este jovencito se perdiera. Resulta que siguiendo a este jovencito, él llegó a un potrero donde se encontró con muchos amigos, amigos y amigas, y ellos empezaron a tirarse en parapentes. Y yo lo miraba cuando se lanzaban en esos parapentes desde un potrero. Y resulta que caían en la parte de abajo. Entonces yo seguí, pero caminando. Yo me bajé potrero abajo para llegar al lugar donde se estaban reuniendo al llegar de los parapentes. Resulta que ese lugar era como una especie de estadio, un estadio grande que lo habían acondicionado para hacer una fiesta. Ustedes saben que es una fiesta mundana, ¿no? Entonces la habían acomodado para hacer una fiesta, entonces allí se estaban reuniendo todos los amigos y las amigas de este jovencito y allí estaban tomando cerveza, estaban bailando, estaban riéndose, gozándose y yo estaba desde afuera mirando, yo no estaba adentro, los miraba desde afuera. Desde afuera yo le hacía caras al joven y el joven me ignoraba, el joven como que él sentía vergüenza de mí, él le daba pena de que lo vieran conmigo porque como yo era creyente, entonces él se avergonzaba de mí porque pues él tenía amigos del mundo, pero el jovencito estaba allá adentro, más no. Él no estaba bebiendo, él no estaba bailando, él solo estaba sentado en una silla y miraba a todos sus amigos divirtiéndose ni bailando y a mí me ignoraba, que yo lo llamaba desde afuera y me ignoraba. Cuando yo vi que este joven no quería abandonar a sus amigos, que él no los quería dejar, cogí y me fui. Yo dije, no, lo voy a dejar, él no quiere venir, entonces lo dejo. Resulta que empecé a caminar potrero arriba, de regreso. Cuando estaba caminando por la ladera arriba, el joven me alcanzó y el joven quiso hacerme volver atrás. Entonces le dije yo, y yo le dije, discúlpame, pero yo decidí caminar con mi Señor Jesús. Pase lo que pase, por encima de quien sea, decidí caminar con mi Señor Jesús. Decidí dejar a mi familia, hijos, amigos, renuncié a todo, renuncié al mundo para caminar con mi Jesús y yo por ti no lo voy a abandonar ni lo voy a dejar. Si tú quieres, ven conmigo, pero si tú no quieres venir conmigo, mucho lo siento, pero yo continúo adelante con mi Señor Jesús, porque yo lo he dejado todo por Él, porque Él me amó primero y yo deseo corresponder ese grande amor. Entonces, cuando le respondí hacia el joven se quedó mirándome y se regresó de nuevo al lugar donde estaba en este estadio con sus amigos. Y yo continué hacia adelante por la ladera, por ese potrero caminando. Y me encontré unas muchachas y les pregunté, ve, ¿ustedes saben por dónde es la salida de este potrero? Y ellas me dijeron, sí, por allá, y me indicaron una salida hacia el lado derecho donde yo iba andando. Entonces empecé a caminar potrero abajo. Era un potrero muy bonito, verde, su césped era muy bonito. Y empecé a andar bajando, bajando para encontrar el camino, cuando de repente llegué como a un lugar alto, como una especie de barranco. Cuando llegué allí, yo miraba hacia abajo y escuché una voz que me dijo, salta. Así me dijo la voz, salta. Cuando escuché esa voz, sentí mucha paz y mucha tranquilidad, hermanos. Entonces yo salté, simplemente salté al abismo. Cuando salté, hermanos, empecé a subir hacia arriba.
a subir, a subir, a subir, hermanos, hacia arriba. Y yo veía que yo subía hacia las nubes, subía. Cuando yo sentí que subía hacia las nubes, que subía, me di cuenta que estaba en el arrebatamiento. Y yo dije, Señor, estoy en el arrebatamiento, estoy en el arrebatamiento. Cuando me di cuenta que estaba en el arrebatamiento, hermanos, me concentré tanto, estaba tan feliz, estaba tan contenta, que solo me concentré en mirar hacia arriba. Y yo dije, no voy a mirar a ninguna parte, a ningún lado, porque yo me voy con mi Jesús, yo me voy con mi Jesús y no voy a dejar que nada impida que yo me vaya con él. Y yo era concentrada mirando hacia arriba y cuando miraba hacia arriba veía que me estaba acercando una luz inmensa, una luz brillante, dorada, resplandeciente, era una cosa preciosa, era una cosa hermosa, hermanos, era una cosa bellísima y mi corazón saltaba de alegría, había mucho gozo, hermanos. Cuando de repente yo lo miraba y me fui acercando, entré en esa luz brillante, entré en esa luz resplandeciente, hermanos. Era hermoso, una cosa preciosa, hermanos. Cuando llegué allá arriba, en el espíritu el Señor me regresó. Cuando me regresó estaba de nuevo en el aire, arriba, pero en el aire, y me dijo, mira hacia los lados. Llegué y miré hacia los lados, cuando de repente vi a una hermana en el teléfono, chateando en su teléfono, y en su teléfono decía que ella estaba en el arrebatamiento, y mientras ella chateaba en el teléfono, empezó a regresarse hacia abajo, y ella empezó a bajar, a bajar, a bajar, hermanos. Ella iba para arriba, pero por estar chateando en su teléfono, empezó a bajar sin darse cuenta, hermanos. Yo la veía a ella, pero ella no me miraba a mí, solo la estaba viendo en el espíritu. Entonces, ella bajó, bajó y yo vi cuando llegó de nuevo a la tierra. Y cuando llegó de nuevo a la tierra, yo la miraba y ella era desesperada y decía, me quedé en el arrebatamiento, me quedé del arrebatamiento, me quedé y era desesperada, desesperada porque se había quedado en el arrebatamiento, del arrebatamiento. Cuando ella se quedó, ella empezó a buscar porque en el arrebatamiento, en mis sueños se habían mandado unas argollas que el que tuviera esa argolla se podía ir en el arrebatamiento. El que no tuviera la argolla no se podía ir en el arrebatamiento, hermanos. Entonces ella dijo, no, tengo que conseguir la argolla, tengo que conseguir la argolla para poderme ir en el arrebatamiento. Yo necesito volver, necesito regresar de nuevo al arrebatamiento. Y ella era desesperada y era yendo que buscando la argolla como en un taller de donde arreglan motos y carros, y era preguntando allí que por argollas, y ahí le dijeron que no, que ahí no habían argollas, y el mecánico que estaba ahí le dijo a ella, no, ve al aeropuerto, que allá también arreglan aviones y todo eso, quizás allí encuentres la argolla que tú estás buscando. Y yo pues miraba todo lo que estaba pasando, en el espíritu la estaba viendo, y ella corrió hacia el aeropuerto bregando a buscar su argolla. Cuando yo vi que ella se fue al taller mecánico del aeropuerto, de repente en el espíritu el Señor me llevó a una casa de familia. Cuando yo llegué a esa casa de familia, entré en el espíritu y ahí había una mujer con dos hijas. Ellas no me veían a mí, yo estaba en el espíritu mirándolas. Cuando yo las vi, yo miré una argolla y yo le dije, ay, padre, hay una argolla ahí, ¿será que es para ella? Es para la mamá de las muchachas. Y yo entonces la mira, yo, ay, que ella se ponga la argolla, que ella se ponga la argolla para que ella también se pueda ir en el arrebatamiento. Pero no, esta madre no se puso la argolla para irse en el arrebatamiento. Llegó y llamó a una de sus hijas y le dijo, hija, ponte la argolla para que te vayas en el arrebatamiento. Pero la hija la miró con desprecio y la rechazó, abrió la puerta de la calle y se fue, rechazando a su mamá, ignorándola. Ya su mamá, al ver que su hija se había ido para la calle y la había ignorado, cogió y fue al cuarto de su otra hija. Su otra hija estaba sentada en el, ¿cómo le digo yo? Donde las mujeres se sientan para maquillarse, organizarse en su cabello y peinarse. Ella estaba sentada en un tocador, arreglándose, maquillándose y organizándose. Entonces la mamá se le acercó y le dijo, mija, ponte esta argolla para que te puedas ir en el arrebatamiento. Ya está el arrebatamiento. Ponte la argolla para que te vayas en el arrebatamiento. La jovencita cogió la argolla de la mano de su mamá y llegó y la puso sobre el peinador. La jovencita no se colocó la argolla, simplemente puso la argolla sobre el peinador, hermanos. Se terminó de maquillar, se terminó de organizar su cabello, se paró, abrió la puerta y se fue y dejó la argolla sobre el tocador. Cuando vi la argolla sobre el tocador, yo dije, ay Señor, ahorita será que ella sí se va a poner la argolla, que ella se ponga la argolla para que se pueda ir en el arrebatamiento. Hermanos,
Esta madre se quedó del arrebatamiento, ella no se fue en el arrebatamiento. Y ahí me desperté, hermanos. Cuando me desperté le pregunté al padre, padre, ¿qué significa esto? Y él me dijo, hija, estos son los que se van a quedar en el arrebatamiento. Mire, esa madre no se fue en el arrebatamiento y así tengo muchos hijos que no se van a ir porque le han dado el primer lugar a sus hijos que a mí. Imagínense, hermanos, esperando a que sus hijos se conviertan al Señor Jesús, esperando a que ellos vuelvan su corazón al Salvador, ellas se van a quedar o ellos se van a quedar en el arrebatamiento, hermanos, porque por sus hijos, prefiriendo quedar a sus hijos, ellas no se van a ir en el arrebatamiento. Entonces, hermanos, pongan mucho cuidado. Y la otra joven fue por su celular, hermanos. Mire la idolatría tan tremenda que hay en el pueblo de Dios con el teléfono celular, hermanos. ¿Realmente están usando el teléfono para la gloria y honra del Padre Celestial o lo están usando para otras cosas? ¿Cuánto tiempo pasas en TikTok? ¿Cuánto tiempo pasas en Telegram? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook, hermano? ¿Realmente lo estás usando para la gloria de Dios? Y del tiempo que tú pasas en Facebook, en Telegram, en YouTube, en TikTok, no sé cuántas redes tengas, ese tiempo, el tiempo es menor que el que tú pasas con Dios. El tiempo con el Señor Jesús es mucho mayor que el que tú pasas en tu teléfono y en tus redes sociales. Porque hermano, si tu tiempo en tu teléfono es mayor que el tiempo con Dios, tú estás idolatrando tu teléfono, tienes idolatría. Por tanto, también te vas a quedar del arrebatamiento. Y recuerden el falso arrebatamiento, que este joven, porque no permitió que Jesús fuera su padre y llenara el vacío de su corazón, él también fue engañado, hermanos. Fue engañado y fue llevado en el falso arrebatamiento o rapto, como le llaman, porque rapto no es arrebatamiento, hermanos. Rapto es cuando te llevan, te cogen de sorpresa, te jalan de sorpresa, hermanos. El arrebatamiento, Dios dice que nosotros, sus hijos, sabremos cuando llegue ese momento porque escucharemos la trompeta de Dios. Y al escuchar su trompeta, Él nos llamará, hermanos, y nosotros, sus hijos, lo escucharemos, hermanos. Porque como dice su palabra, los que somos sus hijos lo conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros, hermanos. Entonces, pongan mucho cuidado, examinen su corazón, hermanos. Cuidado con idolatrar más a sus hijos, cuidado con idolatrar su teléfono, hermanos. Pongan mucho cuidado y de verdad de todo corazón, hermanos. Si ustedes no quieren ser engañados, vivan una vida en santidad delante de Dios, en justicia y santidad. Porque está bien que oren, está bien que ayunen, hermanos, pero el orar y el ayunar, si ustedes no están predicando el evangelio, hermanos, a las almas que están allí perdidas, a las que están en tinieblas, aquellos que están, hermanos, atados por el enemigo, ustedes no les están predicando el evangelio de salvación. Ustedes no se van a ir en el arrebatamiento, hermanos, porque la palabra de Dios dice, de gracia recibiste, dad de gracia, hermanos, y amar a nuestro prójimo, porque Jesús dijo, yo no vine por los justos, sino por los pecadores, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos, hermanos, y es nuestro deber ser luz en este mundo de tinieblas, es nuestro deber ser sal en esta generación maligna y corrupta, hermanos, y es nuestro, hermanos, manifestar el amor de Jesús. Si tú no estás dando de comer al hambriento, si tú no estás vistiendo al desnudo, si tú no estás consolando al triste, hermanos, si tú no estás ayudando al pobre, ni le estás tendiendo la mano al menesteroso, hermanos, no estás manifestando el amor de Dios. Si tú no estás manifestando el amor de Dios, de nada sirve, hermanos, que tengas el conocimiento de la palabra de Dios. De nada sirve que te estés congregando, de nada sirve que estés diezmando, de nada sirve que ores, de nada sirve que ayunes, hermano, porque no estás manifestando a nuestro amado Salvador. Porque somos llamados, hermanos, a manifestar la presencia de Dios a donde quiera que vayamos, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, compartan con el hambriento, como dijo Juan el Bautista, el que tiene un vestido, dale, el que tiene dos vestidos, dale un vestido al que no tiene. El que tiene pan, comparta su pan con el que tiene hambre, hermanos. Hagan de misericordia y recibirán misericordia, hermanos.
Entonces examinen sus corazones, examinen sus vidas, cómo están delante del Dios verdadero, si están haciendo la voluntad del Señor Jesús. Porque si tú sabiendo hacer el bien, no lo estás haciendo y te justificas a ti mismo porque oras, porque ayunas, porque vas a una congregación, porque diezmas, hermano, déjame decirte que tú estás mal delante de Dios. Te estás justificando a ti mismo, porque el amor de Dios se manifiesta hacia nuestro prójimo. Y la palabra de Dios dice, el árbol se conoce por el fruto. ¿Qué fruto le estás dando a Dios? ¿Qué clase de fruto le estás concediendo al Señor? Porque de la abundancia del corazón, así mismo damos, hermano, y de la abundancia del corazón, así mismo hablamos, hermanos. Y acuérdese que el Señor Jesús vino y él dio de comer al hambriento, él vistió al desnudo, él ayudó al menesteroso, tendió la mano al pobre, sanó los enfermos y les predicó el reino de los cielos. Y es nuestro deber hacer lo mismo, hermanos. Porque si tú ahorita no estás compartiendo con el hambriento, viene tiempo de hambruna. ¿Cómo vas a recibir alimentos en tiempo de hambruna si ahorita tú no estás sembrando? Porque el que no siembra, no recoge, hermanos. Y la palabra de Dios dice, sembrad en abundancia para que recojáis en abundancia, hermanos. ¿No yo? Entonces, si quieren recibir protección, si quieren estar bajo el amparo y la ayuda de Dios y pasar la gran tribulación, hermanos, bajo el cuidado de Dios, hermanos, practiquen la justicia, vivan en santidad, porque escrito está que toda vuestra manera, toda, hermanos, escuchen, toda vuestra manera sea en santidad y estemos en paz con todos, porque sin eso no veremos a Dios, hermanos. Espero, hermanos, que estas revelaciones que el Señor me ha concedido y me ha permitido compartirla con todos ustedes les sirva, hermanos, para que no se dejen engañar, hermanos, de ese según arrebatamiento que va a haber ahorita el 17 o 18 ahorita de septiembre, hermanos. No se dejen engañar. Estudien la palabra bajo la guía del Espíritu de Dios, hermanos, con un corazón dispuesto en obediencia y temor y temblor delante de Dios, hermanos, para que puedan escuchar la voz clara de nuestro amado Salvador, porque Satanás también imita la voz de Dios. Entonces pongan mucho cuidado a quién están escuchando. Son dos espíritus los que se están moviendo, el de Dios, el Espíritu Santo, pero también se está moviendo el espíritu de Satanás. Y acuérdense, hermanos, que Satanás tiene el conocimiento de la palabra de Dios y bajo el conocimiento de la palabra de Dios, él tentó a nuestro amado Señor Jesús en el desierto. Él usó la palabra con nuestro amado Salvador. ¿Oyó? Y si Él usó la palabra con nuestro Salvador, tengan la certeza y la seguridad que también la usa con todos y cada uno de nosotros. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos estar en obediencia, hermanos, y estar bajo la voluntad del Padre Celestial. Espero estén escuchando la voz de Dios y no la voz de espíritus engañadores y espíritus de error, hermanos. Pongan mucho cuidado, sométanse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, hermanos. Y Jesús vino para darnos libertad. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí ya no andará en tinieblas, sino que mi luz le resplandecerá. Su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, porque escrito está, ningún hombre necesita que le enseñe. La palabra de Dios dijo, no necesitáis que ningún hombre os enseñe, porque mi espíritu mismo os guiará toda verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber, y les mostrará las cosas que han de venir, hermanos. Entonces, tienen dudas, tienen inquietudes, pregúnteselas directamente a Dios y sométanse a la palabra de Dios. Cualquier profeta, cualquier maestro, cualquier apóstol o pastor que le venga a usted con una doctrina, que le venga a usted con un mensaje o con una profecía que no va 100% con la palabra de Dios, hermanos, huyan y escapen por sus vidas, hermanos. No vayan y caigan en espíritu de engaño ni en espíritu de error. Sean como los bereanos, hermanos.
sean como los bereanos, escudriñen la palabra de Dios bajo la unción y la revelación del Espíritu de Dios, hermanos, para que no sean engañados. Porque Satanás dijo, escrito está, que la mujer corrió al desierto y Satanás le mandó un río de agua para ahogarla, hermanos. Pero la tierra tragó ese agua. El río significan las falsas doctrinas, todas estas doctrinas que se han levantado, todas estas denominaciones creadas por el hombre que no son de Dios, porque la verdadera iglesia de Cristo es aquella que se ha sometido a la voluntad de Dios, que están viviendo conforme a la palabra de Dios y han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y están viviendo en santidad y en justicia para Dios, hermanos. Entonces ponga mucho cuidado porque ese río son todas estas doctrinas, hermanos, de todos estos apóstatas que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros, hermanos. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, hermanos, porque su corazón se ha corrompido y solo Dios conoce la verdad. Entonces, hermanos, tengan un corazón sincero, limpio y transparente delante de Dios, porque solo un corazón puro verá a Dios y sus manos limpias delante de Él, hermanos. Ponga mucho cuidado. Acuérdense que Apocalipsis dice un río y ese río son todas estas doctrinas que se están moviendo ahora, hermanos. Y acuérdense quién es la mujer. Y el desierto es la gran tribulación, hermanos. El desierto es Acor, es la gran tribulación, hermanos. Porque el pueblo va a ser pasado por el desierto, el pueblo va a ser pasado por la gran tribulación para ser limpiado, purificado y perfeccionado como el oro es pasado por el fuego, hermanos. Y en Apocalipsis dice que Juan vio una gran multitud de vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y estos, pongan atención a lo que escuchan, hermano. Lean la palabra de Dios con entendimiento. Estos salieron de la gran tribulación porque lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Hermanos, ¿por qué lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero? Porque ellos estaban manchados, estaban sucios y estaban contaminados por el mundo, hermanos. Y como estaban sucios, manchados y contaminados en la gran tribulación, sus vestiduras fueron lavadas por la sangre del Cordero, hermanos. Es la iglesia que ahorita está manchada y sucia delante del Señor. Y por eso es necesario la gran tribulación para que despierten, para que recapaciten, hermanos, y dejen todo para caminar con el Señor Jesús. Ahorita no estamos, hermanos, para someternos al sistema. Ahorita no estamos para depender del sistema, no estamos para depender del dinero, hermanos. Estamos para depender únicamente y exclusivamente solo de Dios, porque el justo por la fe vivirá, hermanos. El justo por la fe vivirá. Si realmente has creído en el Señor Jesús, nuestro Dios, escrito está, yo soy el que soy. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, yo soy tu sanador, yo soy tu fortaleza, yo soy tu puerta, yo soy tu pan de vida. Yo soy a todo, hermanos, es a todo. Y todo es todo, hermanos, no 99, 100% todo. Nuestro Dios lo es todo. Y espero lo sea para ustedes como lo es todo para mí, hermanos. Toda la gloria y toda la honra se le doy a mi Señor Jesús, a mi Padre Celestial, a quien amo, a quien adoro y a quien sirvo, hermanos. Porque Él me amó a mí primero, hermanos. Y por su gracia, su bondad y su misericordia y su sangre preciosa, Él me compró y Él me redimió, hermanos. Me redimió y me perdonó. Y le amo con todo mi ser y mi deseo es partir con Él en compañía de todos ustedes, hermanos. Que ninguno se vaya a quedar. Cada día oro por el pueblo de Dios. Oro por sus hijos, hermanos, sus hijos, porque muchos tenemos hijos, hermanos. Los tengo en mis oraciones porque la palabra de Dios dice, orad unos por otros. Y sobre todo para lo que se viene, hermanos, porque lo que se viene no es fácil. Y el Señor en su infinita gracia y misericordia me ha puesto a orar para el día de la gran tribulación. Él me ha puesto a clamar en el Espíritu, hermanos, de una manera para que estas oraciones el Señor las use en la gran tribulación. Él me ha puesto a orar para la gran tribulación, hermanos, de antemano, porque cuando llegue ese momento, no sé qué pueda pasar, hermanos. Pero ahí el Señor me ha dicho en el Espíritu que ahí Él recordará estas oraciones, hermanos, porque hay que orar por ese día. El Señor dice que oremos por ese día, hermanos, que aunque no ha llegado, va a venir, hermanos.
La gracia y la misericordia de Dios Padre y Cristo Jesús sea con todos y cada uno de ustedes y con sus familias, hermanos. Toda la gloria y la honra se la doy a mi Padre Celestial. Y que sea el Señor glorificándose en cada uno de ustedes, hermanos. Los amo mucho, hermanos. Los amo y deseo verlos en el reino de los cielos. Deseo que todos salgamos en victoria en Cristo Jesús, hermanos, de esta batalla final que se aproxima. Porque, hermanos, Dios me ha mostrado tantas cosas y en algún momento compartiré algo otras conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. Por favor, hermanos, no se dejen engañar y pidan discernimiento del Espíritu de Dios, por favor. Los amo mucho, hermanos. Los amo mucho. Señor Jesús me los guarde y me los bendiga.